Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El que encubre su pecado no prosperará. El cristiano que encubre sus pecados no va a prosperar, dice la Biblia. Para que el cristiano viva con la bendición de Dios, debe confesar su pecado y debe apartarse de él. Esto es algo que debe hacer con cualquier pecado que tenga en su vida. Mira, hay secretos en la vida de los cristianos. Hay muchos secretos. Hay una expresión que dice, tienen muertos en el ropero. Hay pecados vergonzosos de los cuales nadie habla. Hay familias que tienen secretos. Yo puedo nada más no contarle las cosas que yo he escuchado o me he dado cuenta, pero la gente no habla de sus pecados, no habla de lo que tienen en sus casas. Bien es el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Hay secretos en esta congregación. Hay muertos en los roperos de gente en esta iglesia. Cosas que yo no sé. Yo no sé cómo está su vida en su casa. Yo no sé cómo es su vida personal. Yo no sé cómo es su vida privada. Es más, hay secretos como familias que detrás de las paredes se dicen, no le digas a nadie lo que está pasando aquí. De aquí no sale. Y bueno, yo creo que hay veces que sí debemos ser sabios con ello. Pero hay algunos secretos que deben confesarse. Algunos pecados que deben ser tratados y no seguir cubriéndolos. Una cosa es muy clara. Vaya conmigo a Jeremías 16, 17. La cosa muy clara es esta, que Dios todo lo sabe. Dios sabe todo. De Dios no podemos esconder ni ocultar nada. Jeremías 16, versículo 17, nos da luz a lo que Dios puede ver. Jeremías 16, 17 dice de esta manera, porque mis ojos están sobre, ¿qué cosa dice ahí? Todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Ahí le dice también en Salmo 10, 11, que el impío dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, mire, nunca lo verá. Hay gente que piensa que en verdad Dios no sabe. Ha llegado a un estado tan oscuro y tenebroso en su vida que parece que vive como que si Dios no existe. Hay secretos en la vida de los cristianos. Hay secretos en la manera en cómo se conducen cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie allí, el hombre cambia. Cuando está solo, el hombre hace cosas que no debe hacer. La gente, le vuelvo a decir, no cuenta todo. Como había dicho hace momentos, el hombre proclama a cada uno su propia bondad. Solamente habla lo bueno, lo exitoso, lo que ha hecho, pero no cuenta de todas las cosas malas que hay en su corazón. Hay hombres que hasta son orgullosos, déspotas, y hasta son altaneros, y hasta, miren, criticones en la iglesia y de todo lo que hacen en la iglesia, cuando ellos tienen secretos en su casa o en su corazón. Nos ha tocado a nosotros después descubrir gente que vivía en adulterio y en fornicación y en perversidad, pero aquí en la iglesia hay secretos en la vida de los cristianos. Hay secretos muchas veces en la vida aún de los siervos de Dios. Yo no soy exento de esto. Yo tengo que tener mucho cuidado también. Vaya conmigo a Salmo 44, 21, porque mire, la palabra secreto aparece en la Biblia. La palabra secreto significa cosa oculta. Salmo 44, versículo 21. Dice así la Biblia. Aquí el Señor está hablando de gente que tiene otros dioses y estaba escondiendo su pecado. Dice, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce, ¿qué cosa? Los secretos del corazón. Oh, Dios conoce sus secretos. Él conoce su vida privada. Él conoce lo que usted tiene en su teléfono. Tenemos teléfonos con contraseñas y tenemos aplicaciones que no deberíamos tener. Fotos que no debemos tener, hemos ido a sitios a donde no deberíamos ir, tenemos contacto con gente que no deberíamos tener.
Hay gente que cambia los nombres de la persona para que su esposa, su cónyuge, no se dé cuenta que está hablando con otra persona. Hay personas que tienen un correo electrónico aparte para poder comunicarse con otra persona detrás de las espaldas de los padres o del cónyuge. Hay gente, tienen secretos. Hay muchos secretos en la vida de los cristianos. Vamos a ver a la luz de la Biblia por qué la gente tiene secretos. Pero Dios, le vuelvo a decir, todo lo sabe. El pasaje que leímos en Proverbios 28, versículo 13, le vuelvo a leer, ese va a ser nuestro pasaje donde vamos a establecer el mensaje. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, la bendición es que hay perdón. La bendición es que Dios dice, usted debe confesar su pecado y apartarse y va a alcanzar misericordia. Y Dios va a volver a darle la bendición. Dios va a volver a ayudarle para seguir adelante. ¿Qué prefiere hacer usted? Yo no comprendo a muchos cristianos, pero ¿qué es mejor? ¿Vivir con la bendición de Dios y privarme del pecado? ¿O vivir del pecado pero sin la bendición de Dios? Ese fue el dilema de Moisés cuando él se fue de Egipto. La ley dice que él tenía fama, dinero, tenía todo, pero él prefirió ir con el pueblo de Dios. Él prefirió ser parte del pueblo de Dios. Dice, aunque había los deleites, miren, dice la Biblia, temporales. Porque el pecado sí trae deleite, es verdad. Y le digo a los muchachitos, las señoritas, sí, mira, el tener las relaciones íntimas trae deleite, pero mira, es temporal. Solamente se goza por un momentito y después viene la culpabilidad, viene la tristeza, viene la vergüenza, viene la deshonra, porque es momentáneo. El que se emborracha se goza por un momentito. El que se droga se goza por un momentito. El que anda haciendo cosas indebidas, sí disfruta el pecado y Satanás sabe, por eso se lo presenta como algo fabuloso, algo grandioso. Lo vas a disfrutar, vas a ser feliz, pero no te dice que nada más es por un momentito. Alguien dijo que el pecado es como las tarjetas de crédito. ¿Se han tenido tarjeta de crédito? Usted tiene su tarjeta y ¿qué hace con la tarjeta de crédito? Usted dice, yo tengo ahorita para gastar y gastar. Y usted saca su tarjeta, esta todavía tiene el sticker, y dice, mira, aquí tengo la tarjeta y usted compra y compra. ¿Y cuánto cuesta? Son 300, pasa la tarjeta. ¿Y cuánto cuesta? Son $200, pasa la tarjeta. Y usted está disfrutando de las cosas que compró sin intereses por un año. De pronto viene aquel bill, la factura, que debe tanto. Se acaba el año y todavía lo debe. Y ahora está pagando intereses. Subió de 0% a 20%, 30%. Y usted hace el pago mínimo porque no puede pagar más. Y de ese pago mínimo nada más 5 van a la deuda y los demás son intereses. Acumula. Y algunos dijeron al banco, ¿y por qué está subiendo mi deuda? Porque está pagando nada más intereses. Y el pecado es así. Disfruta ahorita, pagas mañana con interés. Así es como el diablo engaña a muchos cristianos. Por eso yo quiero animarle en este día que si hay algún pecado en su vida, confiéselo y apártese para que el Señor le prospere y le dé su misericordia. ¿Cómo está su vida familiar? ¿Hay pecados secretos en su vida? ¿Cómo están sus teléfonos? ¿Qué miran en sus pantallas? ¿Hay secretos como familia? ¿Hay algún secreto, un pecado secreto? Vamos a ver en este pasaje en Proverbios 28:13, 3 maneras de tratar con el pecado. 3 maneras de tratar con el pecado. La primera manera de tratar con el pecado es cubrir el pecado. Dice ahí el versículo 13, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados. ¿Sí ve ahí? Esa es la primera manera de tratar con el pecado, es tratar de cubrirlo. La palabra encubrir significa ocultar una cosa para no manifestarla. Significa esconder algo. En este caso es el pecado. La Biblia usa también, como dijimos ya, la palabra secreto. Pero quiero decirle algo, que de Dios no se puede encubrir algo. No puede usted esconder algo de Dios. Nada podemos esconder de Dios. Yo sé que ya vimos un versículo, pero para que se nos quede bien en el corazón, para que tengamos ese temor de que Dios está ahí. Vamos a ver varios versículos donde nos dice la Biblia que de Dios nada podemos encubrir. Isaías 29, por favor. Isaías 29, deje ahí un separador. En Proverbios 28, estaremos regresando ahí. Isaías 29, 15.
Mientras usted va allá, le voy a leer lo que dice Segunda de Reyes 17:9. Segunda de Reyes 17:9 dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Dice la Biblia que ellos trataron de ocultar su pecado y trataron de hacer las cosas a escondidas. Y eso es algo tremendo, porque en la Biblia vemos a mucha gente tratando de hacer cosas o esconderse de Dios mismo. Y el cristiano a veces hasta ni piensa que se está escondiendo de Dios cuando está haciendo lo que no debe hacer. Dios lo ve. Isaías 29:15. Ay de los que dice ahí. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Una cosa es cierta, uno se puede esconder de otras personas. Podemos escondernos de nuestros cónyuges, nuestros esposos, podemos escondernos de nuestros padres. Y hay muchos que se esconden y son mentirosos y se ocultan. Y muchos padres, mire, hasta le digo con todo respeto, padres, no sea ingenuo con su hijo, no sea ingenuo con su hija. Si el hijo tiene un teléfono, tiene una computadora, hay secretos ahí. Eso es algo muy claro. No, a ver tu teléfono, espérate. Ya después de media hora regresa, aquí está el teléfono. Ya que borró el historial, borró los textos, borró todo. Aquí está, ya puedes ver mi teléfono. Ya lo limpié. Tenga mucho cuidado cuando usted sabe que su hijo o su hija tiene una vida privada, tiene su cuarto, entre comillas, y está encerrado. Hay secretos. Hay muchos secretos. Y mire, aunque estamos hablando de los niños jóvenes, hay adultos que tienen sus secretos también y piensan que se pueden esconder de Dios. Dice la Biblia, Dios lo conoce todo. Vaya conmigo a Job 14, por favor. Esto le debería dar temor a usted. Mire, mucha gente hoy en día tiene una protección, VPN se llama en inglés, para proteger su sitio, para que la gente no sepa de dónde está usted buscando. ¿Ha visto eso? Algunos sabemos qué es eso. Cada casa que tiene un internet, o cada negocio tiene como un domicilio en el internet. Como usted tiene un domicilio en su casa, cada casa que tiene también tiene un domicilio, se llama el IP number. Y existe una protección para que nadie sepa su historial. Engaña a la gente, le dice, compra este programa, le dicen, y cuando una persona esté investigando de dónde viene, quién está visitando, le va a mandar otro domicilio falso. Por ejemplo, nosotros tenemos una página web aquí en la iglesia y nos deja saber quién está visitando, nos da los números. Yo no sé los nombres, pero me deja ver los números ahí. Son unos números como, no sé, 10 números. Y hay gente que dice, mira, protégete para que nadie sepa de dónde vienen tus visitas. Otros que dicen, cómprate un tapador para que tapes la cámara porque el gobierno te está mirando. Y la gente le tiene más temor al gobierno que a Dios. Le tiene más temor a lo que la gente piense que lo que Dios piensa. Dios todo lo sabe. Dice ahí Job 14:16, pero ahora me cuentas, ¿qué cosa dice ahí? Los pasos, y no das truega a mi pecado. Job dice ahí que Dios hasta cuenta los pasos por donde usted anda. Vaya conmigo al capítulo 34, ahí mismo, Job 34. Dios sabe por dónde andamos, con quién andamos, qué estamos haciendo. Dice así el versículo 21, Job 34, 21, dice, porque tus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve que dice de nuevo ahí, todos sus pasos. La Biblia habla de un hombre llamado Sansón. Una cosa era cierta de Sansón, él siempre andaba para arriba, para abajo. Le decían, podíamos llamarlo el 4x4, porque andaba metido por todo lugar, en todo tiempo. Se metía donde no debía estar. En una ocasión, él fue a un lugar llamado Gaza. Y Gaza quedaba como a 25 kilómetros donde él vivía. Y alguien hizo el cálculo, eran como 56,000 pasos. Y Dios miró a Sansón cuando él llegó a Gaza y se metió con una ramera. Dios contó los pasos de ese hombre. Dios conoce todos los pasos. Él ve sus pasos. A donde usted va, Dios ya lo ve. Con quien usted está, Dios ya lo sabe.
a cualquier sitio que ahora usted se meta, Dios ya lo sabe. Él sabe todo. De Dios no nos podemos esconder. Es más, no podemos ni siquiera ocultar nuestros pensamientos de Dios. Job 42, por favor. Muchos de nosotros a veces pensamos algo y no lo decimos. Usted ve a una persona y tiene sus pensamientos y no lo dice. Hay hombres que tienen pensamientos y nadie lo sabe. Dice así el versículo 2, yo conozco que todo lo puedes, mire, y que no hay, ¿qué cosa? Pensamiento que se esconda de ti. No podemos esconder ni aún los pensamientos de Dios. Esto incluye nuestras actitudes, esto incluye la manera que nos sentimos por dentro, el enojo, la ira, la lascivia. El hombre a veces maquina con sus pensamientos cosas que no debe pensar, fantasías, y Dios todas esas las cosas las conoce. Porque hay hombres que físicamente son leales a su esposa, no van con otra mujer, pero ellos han adulterado en su corazón cuando miran a una mujer para codiciarla. Aunque ahora estamos en Cristo, bajo la gracia, la ley de Cristo dice esto, la ley decía no cometerás adulterio. Pero ahora yo digo, Cristo nos puso un plano más alto y cuando un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ha adulterado con ella. Mire que ahora el Señor nos pone en un plano más alto y Dios dice, me importan tus pensamientos, me interesan mucho tus pensamientos. Muchas veces los pensamientos son de orgullo, nuestros pensamientos son de ira y Dios todo lo sabe, no podemos esconderlos. Usted ve en la Biblia, hay muchos secretos en los personajes de la Biblia. ¿Quién piensa usted que fueron los primeros que trataron de cubrir su pecado? Los primeros seres humanos en la tierra, Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ellos intentaron esconderse de Dios. Imagínense, esconderse de Dios. La segunda persona que trató de cubrir su pecado, ¿quién piensa que fue? El hijo de estos. Yo creo que todos los cristianos hemos intentado en algún tiempo encubrir nuestro pecado. ¿Y qué trató de esconder Caín? Escondió a su hermano, que quería matar a su hermano. Y le preguntó Dios, ¿y tu hermano? ¿Quién sabe? Pues, ¿a poco yo estoy a cargo de mi hermano? Todavía le responde así a Dios. Y así hay cristianos también, que hasta se ponen altaneros. ¿Y qué no creen, no saben quién soy yo? Cuando hay pecado escondido. Les debe dar vergüenza, ¿no? Nuestra iglesia, allá donde venimos, había un hermano, él criticaba a todos, hablaba mal de todos, el ujier, que no estaba bien planchado, que la música esto, que el hermano encargado la regó cuando estaba dirigiendo los cantos. De todo criticaba. Pero salió a la luz que tenía años en una relación con otra mujer. Así son los criticones muchas veces. Hay pecados secretos que nadie sabe. Y piensa uno que lo puede esconder. Había otra mujer llamada Sara. Ella se rió cuando Dios le dijo que iba a tener hijo. Y cuando la enfrentó dijo, yo no me he reído. Es otra forma de cubrir el pecado. Raquel, después de que le robó los ídolos a su padre, los escondió debajo de su tienda. Los hijos de Jacob, después de haber vendido a José, trataron de cubrir su pecado, decirle que una bestia se los comió o los devoró. Acán trató de esconder su pecado cuando él tomó del anatema. Dios dijo, no vayan y no tomen nada de esta ciudad de Jericó. Pero él codició y le gustó lo que vio y él se lo llevó y lo escondió. Giesi, otro hombre, fue y mintió y le dieron a él algunos vestidos y algunos lingotes de plata y también fue y los escondió. Saúl desobedeció, también dice la Biblia. Él no mató al ganado y dejó vivo al rey y de todo. Y todavía dice, yo obedecí. Y después trató de cubrirse al decir, es que la gente lo quería. Aarón hizo lo mismo cuando él hizo un becerro de oro. Él dijo, el pueblo quiso y el pueblo lo hizo cuando él fue el que lo hizo. Y no hablemos de David, cómo él trató de cubrir su adulterio al punto de ser un asesino. Pero ¿sabe qué tienen todos estos en común? Todos fueron descubiertos. Vaya conmigo a Salmo 90, por favor. Salmo 90. Esta frase me lo decía mamá. Ringo, Dios todo descubre. Todo descubre, Ringo. Tarde que temprano va a venir a la luz. Tarde que temprano nos vamos a dar cuenta. Si no nos damos cuenta hoy, mañana. Si no mañana, en un mes,
En un año, cuando me decía eso, me rechinaba toda la piel. Porque siempre me descubría. A mí se me prohibía traer cualquier cosa de la calle, de la escuela. No quiero ni que te presten esto ni aquello. Y no quiero que me traigas nada. Tú tienes papá y mamá, aquí te podemos comprar. Si necesitas un lápiz, yo te lo compro, lo que sea. Y un día me prestaron un videojuego. Pero ese videojuego no era uno que aprobaría a Cristo. Entonces yo lo tenía en la mochila y como que sentía caliente la mochila, como era mi conciencia. Porque mamá decía, Dios todo descubres, la sentía pesada. Y los días que entraba a la casa con algo que no, de casualidad, parecía que era pura casualidad. Pero yo creo que Dios le ha dado a las mamás un instinto, algo que sabe, algo no está bien. Y ese día hacía retenes. Y esculcaba y decía, ponte acá, era como la judicial de México ese día, donde me quitaba todo, me ponía en la pared y me revisaba todo. Y entrando yo, ok, tengo que entrar normal porque también ellos pueden percibir, ¿qué tienes? ¿Qué trae tu cara? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás sudando más? Nuestras madres nos conocen bien, ¿verdad? Y este día hasta me puse maquillaje, sí, me polvo para que no sudara. Ok, hasta vine silbando, soy feliz en el servicio del Señor. Voy entrando, ¿qué pasó, ma? ¿Cómo estás? A ver tu mochila. Yo digo que ella hacía así, le hacía. Huelo pecado por acá. A veces llegaba yo a la casa y encontraba todos los cajones abiertos, ya todo pasó por todo. Entraba yo, ¿qué pasó? Hubo una redada, hijo. Y le decía, ¿y dónde está tu warrant? ¿Dónde está tu permiso aquí para entrar aquí a mi casa y esculcarme? Dice, soy tu madre. Todo el permiso que necesita. Si mamá me dice, oye, deja ver tu teléfono, yo se lo doy. Aunque ya no vivo. Señor madre, haga tus contraseñas. Ah, es otra cosa. ¿Sabe qué hace ella? Me la pone en mi cara y se abre solito. Mira lo que dice ahí, Salmo 98. Pusiste nuestras maldades, ¿qué dice ahí? Delante de ti. Nuestros hierros a la luz de tu rostro. Mire, nada se puede esconder del rostro de Dios. Él ve todo. ¿Por qué entonces oculta el pecado el cristiano? Vimos que Adán y Eva se escondieron por vergüenza. ¿No fue por eso que se escondieron? Israel les dio vergüenza. Caín escondió su odio. Simplemente no quería que nadie supiera lo que él hizo. Por envidia mató a su hermano. Los hijos de Jacob lo hicieron igual por envidia a su hermano. Acán por avaricia. Hay personas que esconden su pecado por vergüenza, por temor de las consecuencias del hombre. Pero mire, Dios de todo modo siempre castiga. Y hay algunos que lo hacen simplemente porque aman su pecado. Prefieren su pecado que tener la bendición de Dios. Prefieren los deleites temporales, aunque después sean quebrantados. ¿Sí? Mire, los pandilleros aquí en Estados Unidos tienen un dicho que dice, sonríe ahora, llora mañana. Así lo tienen, se lo ponen en sus brazos, los ponen en sus camisas. Es algo muy conocido entre los pandilleros mexicanos, los pachucos y cholos que aquí ganan aquí en Estados Unidos. Ellos saben muy bien, dice, gózate la vida ahorita y después vamos a sufrir. Pero yo los he visto. Yo he visto que sí, se han gozado cuando son jovencitos de 15 años. Su gozo es de los 15 a los 20 a lo más. Pero de adelante, de 20 en adelante, es llorar más y llorar más y llorar más y llorar más y llorar más. Destruyeron toda su vida en esos 5 años. Destruyen su cuerpo, destruyen sus testimonios, destruyen sus familias, destruyen su futuro. Porque ellos han escogido gozarte ahorita y orar mañana. Y así es el pecado. Pero el cristiano no debe ser así. El cristiano que viene a Cristo es que antes lloraba, pero ahora está feliz. Que se convirtió sus lágrimas a gozo y ahora vive en gozo de victoria en victoria y en victoria. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Dios no quiere que usted esconda ni oculte su pecado, que usted le ame más a Él. Por eso se nos manda, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la Biblia.
Por eso nos enseña claramente que cuando uno encubre su pecado, no va a prosperar. Vaya conmigo, regresemos ahí a Proverbios 28, por favor. La primera manera de tratar el pecado, como habíamos dicho, es cubrir su pecado. Y cuando usted lo cubre, cuando uno lo cubre, entonces no va a prosperar. La palabra prosperar es un desarrollo favorable a las cosas. Tener buen éxito en todo lo que emprende, todo lo que sucede y todo lo que ocurre, todo le va bien. Según la Biblia, Dios quiere que tengamos éxito. Algunos cuando los vemos que prosperan y prosperan, decimos, todo lo que toca se convierte en oro. Bueno, Dios nos quiere dar ese tipo de prosperidad. En el versículo 13 dice de nuevo, el que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí? No prosperará. Mire, cuando hay pecado en nuestras vidas, es Dios mismo el que impide que prosperemos. Dios mismo nos estorba, Dios mismo nos obstruye, Dios mismo nos detiene de tener el éxito. ¿Se puede imaginar eso? Uno tratando de trabajar y luchar y ganar y todo, y dice, no puedo, pastor, no puedo. Dios está peleando contra usted. Dios mismo lo está deteniendo. ¿Por qué? Porque hay un pecado que está ocultando. Hay un pecado que está encubriendo. En Job 10:14 dice que Dios observa todo y paga. Vaya conmigo ahí a Job 10:14. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice. Si pequé, tú me has, ¿qué dice ahí? Observado. Y no me tendrás limpio de mi iniquidad. O sea, no voy a quedarme sin castigo. El Señor observa y después castiga. Sí, nosotros creemos que usted es salvo por la fe y por la gracia. Como hemos hablado la semana pasada, cuando la gracia sobreabunda, cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, pero como que la gracia sobreabunda, ¿permaneceremos en pecado? De ninguna manera. Dios castiga. Gálatas 6, por favor, está la ley del principio de cosechar lo que siembras. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, pero del 6 al 10 nos habla que Dios al hijo que recibe castiga. No se queda sin castigo el Hijo de Dios. Y muchas veces la manera que Dios nos castiga es al no prosperarnos. Que batallemos en la economía, batallemos en el trabajo, batallemos con la salud, batallemos con las amistades, las relaciones. Mire, usted nunca va a prosperar hasta que usted abandone ese pecado. Gálatas 6, estamos ahí. Del 7 al 9 dice, no os engañéis. Hay muchos cristianos engañados pensando que están bien, que no hay problema. A cabo nadie se da cuenta, a cabo es mi vida. Muchos cristianos he escuchado decir eso, es mi vida. Mire, lo que no me gusta, dicen algunos, no me gusta la iglesia porque no me dejan vivir mi vida como yo quiero. Mire, no se engañe, no te engañes. Don't fool yourself, le dicen a los muchachos. No creas que tú sabes más que Dios. No, Señor. A lo que dice ahí, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que dice ahí, segará. O sea, esta frase no es verdad. Se burló de Dios. No existe tal cosa. Alguien puede tratar de escarnecer a Dios y hablar mal de Él, pero nadie se burla de Él. O sea, burlarse de una persona o de algo es ofender, decir algo y salirse sin recibir la retribución. Pero de Dios nadie se burla. Dice allí después, porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, mira, segaremos y no desmayemos. Aquí vemos que lo que usted hace, Dios le va a volver a pagar a usted a su tiempo. Por ejemplo, usted puede ver diferente tipo de fruto. Si usted planta jitomates, crecen rápido. En unas cuantas semanas ya tiene ahí unas matitas, ya tiene después ahí el fruto, rápido. Pero otras cosas, como un árbol de naranja o un árbol de manzanas, dura años para poder cosechar o tomar del fruto. Y hay veces que Dios nos da el castigo a nuestro pecado inmediatamente. Por eso no se engañe. Dice, pues todo está bien, no ha pasado nada, y pasa el tiempo, ¡pum!, le viene el pecado, le viene la enfermedad. Y como fue hace 15 años, usted no atribuye ese cáncer al pecado que usted hizo. Usted no atribuye esto que le está pasando ahora a algo que le pasó hace 15, 20 años. Mire, con Dios no se juega. Eso no es un chiste, eso no es una broma. Estos pecados ocultos Dios los sabe y Dios los va a pagar.
lo sepa la esposa o no, lo sepan los hermanos de la iglesia o no, Dios siempre paga y siempre paga más porque usted planta una semillita y salen miles y miles de manzanas. Usted siembra un pecado y Dios le da la paga mucho más de lo que usted sembró. Eso fue el caso de David. La Biblia dice que él pecó al meterse con una mujer y cubrió su pecado, pero después, mire, perdió su bebé, le causó vergüenza a su familia en el nombre de Dios. Su hijo mayor violó a su hermana, su segundo hijo se vengó y mató a su hermano. Este mismo hijo después se levantó con un golpe de estado contra su padre y después mataron a su hijo en la batalla. O sea, él cometió un pecado, mató a uno y Dios se lo devolvió muy fuerte. De Dios nadie se burla. Vaya conmigo a Amós, por favor, Amós 5, mientras yo le voy a leer Números 32, 23. Ahí le dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado nos alcanza. Tarde que temprano vamos a cosechar lo que sembramos. Si usted encubre su pecado, no prosperará. Si usted encubre su pecado, no va a triunfar. ¿Estamos ahí? Amós 5:19. Dice, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, y como si entrara en la casa y apoyara su mano en la pared y le muerde, ¿qué dice ahí? Una culebra. Aquí habla del hombre que trata de ocultar su pecado. Es como aquel que dice, pues me voy a escapar de Dios, voy a escaparme de este pecado, y después se encuentra con algo peor. Encontrarse con un oso es peor que encontrarse con un león. Los osos son unas bestias tremendas, con sus garras destruyen, ¿verdad? Completamente descuartizan a la gente. Y dice que se mete a su casa y de pronto se apoya en la pared. Y allí en la pared hay un hoyo y dentro de ese hoyo, al lado de la pared está un hoyo y ahí está una serpiente. O sea, en cualquier lugar donde usted vaya, se quede aquí, vaya a otro país. Dice el muchacho, I'm going away from my house, far away, I'm going far away from my house. No importa si vives hasta allá al otro extremo del mundo, ahí te va a alcanzar Dios. Ahí va a llegar el Señor. De Dios nadie se burla. Vaya conmigo por favor ahí a Salmo 38. Tarde que temprano ese pecado se convierte en una carga bien pesada. (38:4) ¿Estamos ahí? Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Mire, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ahí le dice que el pecado es pesado. Cuando se disfruta ahorita, de pronto se convierte en una carga pesada. Muy pesada. Lo peor, las personas que yo veo que sufren más son los cristianos que se alejan de Dios a causa de su pecado y después los ve bien cargados, cansados, porque el pecado es pesado. Y mi deseo, primeramente como hombre, es que yo siempre tenga cuentas cortas con el Señor, que no tenga un pecado oculto, encubierto, y también que mis hijas, mi esposa, vivamos de esta manera. Y ahora que usted como iglesia, yo quiero que Dios le prospere, que Dios le bendiga. Pero si usted trata su pecado de esta manera, si usted lo encubre, téngalo por seguro que no va a prosperar. La segunda manera de tratar el pecado, y las demás son más cortas, es confesar su pecado. Regresemos ahí a Proverbios 28, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa. Dios quiere que usted confiese su pecado. Vaya conmigo a 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9 nos enseña el principio de confesar nuestros pecados. El Señor quiere que usted vaya delante de Él y le confiese su pecado. Confesar significa reconocer y admitir algo que no puede negarse, especialmente delante de Dios. Es admitir su culpa o pecado. Y es algo que muchos no queremos hacer, especialmente cuando hacemos algo indebido en nuestras casas.
Ayer se nos enseñaba, el varón no quiere pedir perdón. Ayer miramos en la obra que se vio ahí, aquel hombre no quería pedir perdón. Es muy duro que un hombre le pida perdón a una mujer. No quiere, aunque esté mal, trata de buscar, se convierte en un tremendo abogado para buscar maneras de justificar por qué estuvo bien lo que él hizo. Y muchos así somos ante Dios. No queremos nosotros reconocer que estamos mal. Pero dice Dios, la segunda manera de tratar su pecado es confesárselo a Dios. Ahí dice ahí en el versículo 9, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, mire, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿usted cree que debemos confesarnos pecados unos a otros? Haga conmigo Santiago, por favor. Santiago. Los nuevos creyentes lo que hacían es que se confesaban los pecados a otros. Pero pastor, ¿por qué tengo que confesarme? ¿Qué no Dios me puede perdonar? Sí, pero cuando uno confiesa su pecado es para ser ayudado. Y muchos tienen que venir con su pecado y decir, pastor, tengo esta carga, no la puedo dejar. Tiene que ir con algún hermano, con algún vecino que es cristiano, con su esposa, con alguien. Tengo esta carga, no la puedo dejar, ayúdame. Necesito ayuda. Y muchos cristianos hacían exactamente eso. Venían y confesaban, reconocían su pecado, reconocían su culpa. Ya no la ocultaban, sino que ahora lo aceptaban. Y decían, vamos a tratar de confesarlo a Dios y pedirle que nos ayude. Santiago 15:16 dice, confesaos, ¿qué cosa? Vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16 ¿es? ¿Cuál les dije? 15. Oh, no hay 15. En la mía sí, no es cierto. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué dice ahí? Sanados. El contexto está hablando del enfermo. La Biblia siempre atribuye en muchas ocasiones la enfermedad a causa del pecado. Y está diciendo que en muchos casos debe usted confesarse con los hermanos, confesar las ofensas para que sean sanados. Vaya conmigo a Hechos 19, por favor. Hechos 19:18. Esa sí está, ¿verdad? Hechos 19:18. Le vuelvo a decir, no es para que le perdone la iglesia o que le perdone un hombre, el perdón lo da Dios. Pero para que seamos ayudados, entonces tenemos que admitir y reconocer que necesitamos ayuda. Dice así en Hechos 19:18. Y muchos de los que habían creído venían, ¿qué hacían, hermanos? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahora, eso es algo voluntario. No voy a decir, a ver, hermano Miguel, vente a contarme tus ofensas. No, de ninguna manera. Ni hay una cajita donde usted viene y le empieza a hablar a un hombre para que seas perdonado por un hombre. No, Señor. Pero vamos a hacer una ilustración. Vamos a hacer una ilustración que este varón tiene problemas, ven por acá, hermano, con el vicio. Y tiene años con ese problema, pero él quiere cambiar. Entonces él tiene que venir, confesárselo a Dios. Pero ¿sabe qué hace la gente? Le confiesa el mismo pecado y regresa al pecado. Le confiesa el pecado y regresa al pecado. Cada domingo hay cristianos que se arrepienten. Cada domingo. Pero solamente lo están confesando. Lo que necesitan es confesárselo a otro y que me diga él sus problemas. ¿Con qué fin? Para ayudarle. Para decirle, vamos a hacer esto, tienes que hacer estos cambios en tu vida y decirle, darle un buen consejo. Si trabajas en un lugar donde te exponen a eso, pues tienes que buscar otro trabajo, no hay otra manera. Tú estás tan débil que no puedes estar ni en la presencia donde hay alcohol, porque ahí luego vas a ser como Popeye cuando le ofrecen un poquito de espinaca. Entonces, él necesita que alguien le diga, salte de ese trabajo porque te va a hacer mal. Pero es que no tengo otro, confía en Dios. Vaya conmigo a Gálatas, por Gálatas 6. ¿Cómo le podemos ayudar a una persona si no está dispuesta a confesar su maldad o lo que está haciendo? Si no quiere reconocer que está mal. Porque le vuelvo a decir, en la iglesia podemos ver caras, pero no los corazones. Gálatas 6:1, ¿estamos ahí? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es un pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos hacer con él? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Mira lo que dice el 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este pasaje de sobrellevar la carga está hablando, él tiene una carga espiritual. La carga espiritual es que está batallando con el vicio. Y lo que él necesita es que los que son espirituales le ayuden a él para restaurarlo a la posición donde Dios lo tenía o donde Dios lo quiere poner. Y tenemos que estar con él, echándole llamada, ¿y cómo estás? ¿Y qué va? ¿Cómo te sientes? No, ahorita me da esa sed tremenda. Y dice, no, vente, ahorita vamos a orar. ¿Qué hacen los que van al AA? Le dan en inglés un sponsor, un patrocinador. Y el trabajo de esa persona es constantemente estar llamándole, ¿cómo estás? ¿Ya te caíste del vagón o qué? ¿O sigues ahí? ¿O de la carreta?
Y mire, y está bien. Yo no creo que las intenciones son malas, pero cuanto más Dios nos dio ese mandamiento para ayudarle a este varón, los más indicados son los hermanos en Cristo. Pero muchos tienen mucha vergüenza en admitir sus faltas, que son muy orgullosos. Y en su orgullo se van a quedar y no van a confesar su pecado, no van a confesar sus problemas. Ahora, el mejor consejo que usted va a recibir siempre viene del púlpito. Por eso usted ve a ser fiel. Usamos bastante escritura para llenarle la escritura que no leyó toda la semana, ¿verdad? Para que se lleve una palabra bien fuerte, la palabra de Dios. Pero mire, si aún te están batallando, usted debe confesar su pecado al Señor, pedirle que le perdone, pero también debe buscar ayuda. Debe buscar al Señor. Porque la Biblia dice que hay muchos que no cambian. No cambian. No cambias, le dice la esposa a aquel varón. Es lo mismo contigo. No cambias. No cambias, hombre. ¿Cuándo vas a cambiar? Yo he escuchado a pastores que dicen que tienen ganas de agarrar a un hermano. Hermano, ya cambia, hermano, ya, hombre. Es lo mismo contigo. Vaya conmigo ahí a Salmo 55, 19. Era nada más por ilustración. ¿Okay? Salmo 55, 19. Dios nos da muchas advertencias previas. Los mensajes, las predicaciones son advertencias antes de que venga lo que la Biblia llama el quebrantamiento. Cada vez que usted escuche el mensaje, es una advertencia para muchos que deben de alejarse de esas cosas. Cuando yo escucho un mal reporte o una mala noticia de que una persona hizo esto, hizo aquello, un adulterio, una fornicación, cayó en estas cosas, yo siempre lo tomo como una advertencia personal. Para analizarme a mí, porque es la Biblia que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque el problema está que pensamos que estamos firmes. La firmeza viene con la palabra de Dios. La firmeza viene cuando uno está en los caminos de Dios, cuando Él afirma nuestros corazones en la comunión con Él. Pero algunos ya nos hemos engañado que pensamos que estamos firmes. Hemos pasado días hasta semanas sin leer la Biblia. Y en cualquier momento viene Satanás y nos ofrece cualquier cosita y ahí después estamos como un gatito siguiendo esa bolita de tela. Vea lo que dice ahí Salmo 55, 19. Dios oirá, ¿y qué dice ahí? Los quebrantará luego. Está hablando de gente que habla mal de Dios. Dice, el que permanece de la antigüedad. Mire, por cuanto no, ¿qué dice ahí? Por cuanto no cambian, ni temen a Dios. O sea, que no se trata nada más de venir y decir, ya Señor, perdona mis pecados, perdóname Señor, me confieso delante de ti y regresar y después hacer lo mismo. Sino que debemos nosotros cambiar. Debemos dejar lo que hacemos, debemos dejar la manera que vivimos. Por eso dice la Biblia, como digo, sobrellevar las cargas porque necesitamos ayuda unos que otros, necesitamos ayudarnos. Y la carga de Él es pesada y necesito ayudarle, cargarle. Y poder aconsejarle con la Biblia, e instruirle y estimularle a buenas obras. Toma asiento. O sea que la tercera manera de tratar con el pecado es confesarse y apartarse del pecado. Vimos en primer lugar es encubrir su pecado, lo cual yo creo muchos cristianos es lo que hacen. La otra cosa es confesarse, lo cual muchos cristianos también hacen. Vienen y lo confiesan a Dios, tal vez hasta lo dicen a otras personas para que le ayuden, pero nunca cambian. Pero lo que usted debe hacer es, en tercer lugar ahí, confesarse y apartarse del pecado. Regresemos ahí a Salmo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mire, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Note que tiene que confesar, pero después tiene que apartarse. Decir, yo sé que soy de esta manera, pero no solamente lo confieso, me aparto. No solo yo batallo con las cosas que miro en la internet, y yo sé que estoy mal, reconozco, Señor, perdóname por esos malos pensamientos que llegaron a mi corazón, soy un perverso, Señor, ayúdame, pero ahora apartarse del pecado, decir, no volverlo a hacer. No volver a repetirlo. Se aparta. Y es lo que Dios quiere. Dice que cuando se aparta el impío de su camino, entonces tendrá misericordia. ¿Sabe qué es la misericordia? La misericordia es que Dios después no le va a dar el castigo. Ahora esto Dios lo decide. Vemos en la Biblia que Él tuvo misericordia de mucha gente, pero no completamente. Vuelvo a decirle David cuando le enfrentaron con su pecado, él se arrepintió. Y Dios le dijo, Dios tuvo misericordia de ti. Pero ¿sabe qué pasó? No le dijo, todo está bien.
Ya vas a seguir tu camino, me dijo él, no vas a morir. Dios tenía la intención de matar a David. Le digo, de seguro si David no se confesaba, en ese momento le iba a decir el profeta, prepara tu casa, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Tal vez le iba a decir, Dios te va a dar 5 años de vida. Le dijo eso a muchos reyes en la Biblia. Pero este hombre reconoció su pecado y dijo, no morirás. Pero, ahí empezó a darle todo el juicio que le iba a venir en los siguientes 40 años de su vida. La cosa más triste que le dijo el Señor es que la espada nunca se apartará de tu casa. Nunca habrá paz en tu casa. Y el Señor quiere que usted se aparte del pecado para alcanzar misericordia. David sí reconoció su pecado. Él decía, reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Él admitió su culpa, dijo, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y él le pidió perdón a Dios, le decía, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero después le rogaba que le devolviera el gozo de su salvación. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han sido abatidos. Crea en mí, oh Jehová, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Mire, vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El Señor quiere que no solamente usted reconozca que está haciendo mal, Él quiere que se lo confiese. Y si es necesario, buscar a alguien fuerte que le ayude. Pero después quiere que usted se aparte del pecado. Y después dice la Biblia, alcanzarás misericordia. Dios le va a bendecir. Dios le va a prosperar. Es mejor vivir con la bendición de Dios que con el gozo del mundo, que con el gozo, el deleite de la carne. Oh, yo ruego, varón, dama, joven, que usted ya no encubra su pecado. ¿Tiene algún pecado secreto? Creo que el amor hay que limpiar la casa, hay que limpiar el celular, hay que limpiar nuestro corazón y nuestros pensamientos, porque el deseo de Dios es bendecirle, pero si no lo hace, no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 3 maneras de tratar con el pecado: encubrirlo y recibir la retribución de Dios. Confesarlo y no cambiar, ser quebrantado. O confesarlo y apartarse y recibir la bendición, la misericordia de Dios. La decisión es suya. Vamos a orar.